Muchas personas, hay otro factor muy lamentable para la educación, para el desarrollo de la comprensión de la persona, para el despertar de la persona. Hay otro factor muy negativo, que es aquello de la imitación y de la conducta gregaria. Nosotros andamos imitando lo que hacen los otros. Como dice el refrán, de que la moda no incomoda. Pero sin embargo a veces ponen una blusita, un pantalón, una damita que ni le queda bien por su forma del cuerpo, pero como es la moda. No ha comprendido la persona que debe ser una persona espontánea, natural, íntegra, muy propia, con su personalidad muy suya. Es decir, debe ser una persona muy genuina. Eso se está perdiendo con todas estas cosas tan modernas y de las modas y no sé cuánto. Eso se está perdiendo. Tiene la persona que aprender que no tiene que imitar a nadie. Él tiene que aprender a ser una mejor versión de sí mismo. Cuando tú logras ser una mejor versión de ti mismo, inclusive las otras personas admiran a ese ser, a esa persona que es muy íntegra, muy natural, muy personal, muy genuina. Pero si vivimos imitando a los demás, nos va a pasar como con las modas. Nos estamos poniendo cosas que no nos ajustan, porque esas cosas le sirven a otros. Cuando la persona aprende a ser muy genuina, muy espontánea, eso de las modas, eso no es para él. Y con eso no estamos diciendo que no sea joven. Claro, goce, ande, pero siempre con cierta personalidad, con cierta propiedad, con cierto equilibrio. No haciendo lo que dicen los otros simplemente porque lo dicen los otros. Eso, hacer lo que dicen los demás así, sin pensar, sin reflexionar, es lo que se llama la conducta gregaria. ¿Cuántas veces vemos a los mismos estudiantes en los bachilleros, en las mismas universidades, viendo aquel es el más, qué sé yo, el más capaz o el más que tiene mayor personalidad del colegio, y quieren imitarlo, imitar cómo se ríen, imitar cómo caminan, imitar cómo explican la clase, y no se están dando cuenta que tratando de hacer eso están perdiendo su propia personalidad, adquiriendo su propia personalidad, conociéndose a sí mismo, haciendo una introspección dentro de sí mismo, va a tener su propia originalidad, va a descubrir sus propias facultades y va a desarrollar virtudes. Incluso se va a dar cuenta que es más afín con algunas materias que con otras. Entonces, ¿qué debe hacer esa persona que se va conociendo? Ir conociendo cuáles son sus afinidades, para entonces hacerlo con mayor esplendor, pero también ir conociendo cuáles son sus limitaciones, para irla trabajando. Esas salen un poquito más duro, pero hay que irla trabajando. Pero para eso, para darse cuenta de eso, para comprender eso, tiene la persona que empezar a conocerse. Como decían los antiguos griegos. Los antiguos griegos, allá en Grecia, en el templo de Delfos, decían: Homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo, y conocerás al universo y a Dios mismo, porque somos una creación de Dios. Entonces, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Muchos lugares afincan mucho el aspecto de la disciplina en muchos centros de educación. La disciplina no es mala, pero hay que saber entenderla, porque a veces decimos no, que tenemos que resistir y tenemos que aguantar y tenemos que... Nunca crean, y eso se lo digo a todos los educadores y formadores, nunca se cree a la persona. Vuelvo y repito, educadores de colegio, educadores de religión, educadores de lo que sea, estos puntos son básicos para estos aspectos, hay que tener cuenta con ellos. Nunca se crea que usted, haciendo que la persona tenga una disciplina, resistiendo las cosas, va la persona a poder tener un orden en el colegio, a tener una mejor conducta, a tener un desarrollo en su explicación. Comprendamos, pueblo de Constanza, comprendamos que mientras más resistencia yo le hago a algo, mientras más yo me niego a hacer algo, es porque no lo comprendo. ¿Están entendiendo? Si yo me resisto a portarme mal, a no salirme de la fila cuando estoy en el colegio si soy estudiante, o a guardar silencio si soy estudiante universitario, o en el lugar que esté, si yo me resisto a eso,
No estoy comprendiendo. Mientras más me resisto, a veces, por ejemplo, en algunas religiones, no, hay que resistirse al pecado, hay que resistirse a tal o cual cosa, hay que resistirse. No es resistirse. Esa disciplina, esa forma de disciplina no está correcta. Mientras más yo me resisto a eso, es que menos lo comprendo. Y yo lo que debo lograr es comprender. El estudiante que está en una fila y se porta mal, la mamá lo corrige, le dice que deje de salirse de la fila, que se discipline, que se resista a eso. No es ese el consejo que debe darle. Ella debe explicarle, mira, ¿qué tú ganas saliéndote de la fila en ese momento que debe estar cantando el himno, que debe estar haciendo esto y aquello? El estudiante, al reflexionar, va a ver que no está ganando nada porque todos están en orden. Y se le sigue explicando, para eso está el recreo, para que tú brinques, hagas, bote la energía, da el momento de deporte, esa materia, para poder oxigenar la sangre y bueno, hacer ejercicio y todo aquello. Entonces, haciendo reflexiones, meditaciones y análisis con los mismos estudiantes, ellos llegan a la comprensión, pero no poniéndole esa disciplina y esa resistencia. Eso no genera comprensión. Mientras más disciplina o resistencia se le pone, entonces menos comprensión él va a tener. Ojo con eso. Entonces me dirán, bueno, y entonces ¿cómo se organiza un estudiante? Porque a veces es verdad que se pone en carpetocito todo aquello. Sí, es verdad, eso es así. Pero para eso está la libertad y el orden. O sea, que nosotros no nos resistamos, sino que comprendamos, me ayuda a tener más orden, porque yo lo hago por comprensión. Y hablándole a una persona, enseñándola a reflexionar, a meditar, a pensar por sí mismo, que ese es otro detalle, es que son muchos detalles que tenemos que tener en cuenta para la educación. Una persona enseñándola a pensar por sí mismo, empieza a tener un orden, empieza a tener una libertad, pero empieza a tener un equilibrio, y entonces hace lo que tiene que hacer porque él comprende, no porque se lo dicen, sino porque él, pensando por sí mismo, comprende que es mejor, se da cuenta que le conviene. Si nosotros tenemos que enseñar desde pequeños a los niños, porque en esa primera etapa, desde los 0 hasta los 7 años, es que se forma la personalidad. Ya después de ahí, querer formarlo es más difícil, porque la personalidad desde los 7 años en adelante lo que hace es que se robustece. Entonces tenemos que enseñarlo desde la temprana etapa, a cómo pensar. Por lo regular, en los centros de educación, vuelvo y repito, no estoy señalando uno en particular, sino hablando de aspectos que se pueden mejorar, porque hay sitios que lo tienen trabajados muchos puntos y otros pues que le faltan por trabajar. Aquello de el qué pensar y el cómo pensar. En la mayoría de los sitios se enseña qué pensar y nosotros tenemos que enseñar cómo pensar. ¿Cuándo se enseña qué pensar? Cuando se le dice, mira, esto es así por esto, por esto y por esto y por esto y por esto, y no se le permite reflexionar. Cuando se le meten dogmas en la cabeza al niño, cuando se quiere moldear el niño a la forma del maestro o a la forma del padre. La mejor manera de uno enseñar a un niño es enseñarlo cómo pensar, es decir, que él reflexione por sí mismo los aspectos que tiene que ir alcanzando en la vida. Y si entonces él logra algo, y si entonces él logra alcanzar esos aspectos de la vida por sí mismo, él es dueño de eso. Pero si por el contrario, él no alcanza esos aspectos por sí mismo, lo que se ha metido en la cabeza es una serie de dogmas que no los comprende, porque lo ha creído, porque su papá se lo enseñó así, porque la cultura se lo enseñó así, porque muchos aspectos de la sociedad se lo enseñaron así. Sin embargo, les digo, no todo lo que tiene nuestra cultura está bien. Uno puede decir, pero es que todo el mundo lo hace, es que todo el mundo lo dice, eso es lo normal. Lo normal no significa que está bien, lo normal es lo que ocurre cotidianamente. Ahora, lo que está bien, eso es otra cosa. Lo que debe ser, eso es otra cosa. Lo justo, eso es otra cosa. Pero para eso la persona tiene que tener una comprensión muy propia.
empezar a permitir esta sociedad que aparezcan personas que puedan disentir de los aspectos cotidianos, porque si no, ¿cómo va a haber lo nuevo? Miren, eso vuelve y se relaciona con el miedo que estamos hablando ahorita. Yo conozco personas que se me han acercado y me dicen, me encanta tu programa, me encanta la ciencia gnóstica. Sin embargo, tengo el miedo al qué dirán, tengo el miedo al no sé quién. Miren, ese miedo hay que matarlo, porque esa persona está perdiendo la capacidad de ser espontáneo, de ser muy natural, de ser él mismo, de desarrollarse y crecer. Si seguimos pendientes a qué dirán de nosotros, a qué opinará no sé quién, a qué dirá, entonces nuestra inteligencia se limita a lo que nos permitan los demás. Y entonces, cuando querramos ser revolucionarios, cuando querramos sacar ideas nuevas, ser personas en nuestra profesión, cualquiera que sea, que podamos ser creativos, tener ese poder creador, no nos va a salir. Porque ni siquiera, por todos esos preconceptos y dogmas, ni siquiera nos va a pasar por la cabeza una reflexión de fondo, porque nosotros tenemos una serie de dogmas y creencias y miedo. Tenemos que entender nosotros que mientras sigamos así, con tantos dogmas, con tantos miedos, con tantas cosas y aspectos negativos, vamos a estar con una mente limitada. Eso es una mente arcaica, lamentablemente. El que tiene tantos dogmas en la cabeza, el que no se abra al nuevo, el que no puede reflexionar por sí mismo y pensar y no tenerle miedo a nada para reflexionar, el que no puede hacer así, está, y discúlpenme, pero con una mente atrasada, con una mente arcaica. Hay que tener mente abierta, hay que ser un científico. Y los religiosos dirán, no, pero la religión no tiene que ver con la ciencia. Claro que sí, la unión de la religión y la ciencia es lo más maravilloso, lo más bello. Carl Jung era un científico en el área del estudio de la conducta, y sin embargo no veía ningún problema en ver que se uniera la ciencia con Dios. Les invitamos a que pasen por nuestro centro de enseñanza en la calle Antonio María García 105. Eso está un poquito más para abajo de las 5 esquinas. Son los lunes, miércoles y viernes a las 7. Son conferencias gratuitas sobre todos estos aspectos y muchos otros más, totalmente gratis. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, y nos veremos el próximo martes en este segmento de Ciencia Gnóstica. Muchas gracias y hasta la vista.